Estamos recuperando el botín, estamos recuperando todo aquello que el enemigo intentó quitarnos y arrebatarnos, porque no nos la quitamos. Nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. Él está intentando, mirando a ver cómo nos roba la paz, pero no nos lo ha quitado. Nosotros tenemos la victoria por medio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿cierto? Nos podemos sentar. Hermanos, es muy triste cuando nos damos cuenta que por X o Y situación, de repente cerramos y abrimos los ojos y vemos que estamos aparentemente perdiendo todo lo que se nos había entregado, ¿cierto? Es muy duro saber que quizá el que tenía una familia bien conformada, una familia bien armoniosa, de un momento a otro llegó el pecado, llegó el devorador, y como dice la palabra, no vino sino a matar y a destruir, y de un momento a otro los hijos se están perdiendo, de un momento a otro o la esposa se fue, o el esposo abandonó el hogar, o las finanzas se están flaqueando y estamos perdiendo, no sé, posesiones, el negocio está cayendo, y de un momento a otro estamos viendo que todo se está derribando. Y como seres humanos, porque nosotros también somos de carne y hueso y sentimos, lloramos, flaqueamos, nos desesperamos, corremos de un lado para otro y muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué está pasando esto? ¿Pero qué hice yo mal? ¿O para qué es esto? O a veces le decimos, Dios, ¿pero por qué yo en estas? Si yo te he sido fiel. Porque somos humanos y hemos caído en esto, ¿cierto? Pero hay una aliciente bien grande, y es que nosotros no somos los únicos que estamos viviendo eso. Aún hombres grandes, héroes de la fe, bíblicamente hablando, también sufrieron, y creo que sufrieron cosas peores de las que nosotros hoy estamos pasando, ¿cierto? Y uno de ellos es David, el siervo, el guerrero, el adorador de Jehová, que también pasó por tribulaciones tremendas. Entonces, vamos por favor a 1 de Samuel 30. Yo se los voy a leer en traducción lenguaje actual, ustedes tienen ahí la Reina Valera. Pero para poder entender lo que vamos a leer, vamos a hacer un recuento de lo que viene atrás para saber por qué le pasó esto a David o cómo fue que él se dio cuenta de lo que viene aquí que vamos a leer. Resulta que cuando él dejó a Saúl, por lo que él se enteró que Saúl lo quería matar, él se fue y ya llevaba un año en que estaba separado del rey Saúl. Allí él hizo alianza con Aquís, ¿sí? Y resulta que ya llevaba un buen tiempo trabajando, guerreando con Aquís de la mano, se había convertido en su amigo, y ellos se fueron hacia el ejército de los filisteos. Allí, el ejército de los filisteos vio que venía el ejército de Israel y gritaron, ¿pero qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué vienen los israelitas para acá? Ellos tuvieron temor, ¿sí? Y le preguntaron a Aquís, ¿qué hacen acá? Porque ellos conocían a Aquís. Y resulta que Aquís les dijo, tranquilos, no se preocupen, yo vengo con David, David es mi amigo, él viene conmigo y él no les va a hacer nada malo porque él es un buen hombre. Pero de todas maneras, los jefes de los filisteos le dijeron a Aquís, no Aquís, qué pena, pero por favor, llévate a David. Llévatelo porque, ¿qué tal que él vuelva y haga alianza con Saúl? Y ellos no nos quieren, podemos entrar en guerra. Y aún suena por ahí el cántico de Saúl ha matado a 1000 y David a sus 10,000. Entonces le dijo, no, mejor por favor lléveselo. Y así hizo aquí. Fue y le dijo, David, tienes que volver a tu tierra. Yo aquí no te puedo tener, no te aceptan y bueno. Entonces David, ¿qué hizo? Con su ejército, con sus hombres, se devolvieron para su tierra. Y allí
es cuando vemos lo que dice la palabra. Y dice, al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag y descubrieron que los amalecitas habían atacado el desierto del sur. 31, del 1 en adelante. Retomamos. David y sus hombres llegaron a Siclag y descubrieron que los amalecitas habían atacado el desierto del sur. A Siclag le habían prendido fuego. Y aunque no mataron a nadie, se habían llevado como esclavos a mujeres, a ancianos, niños. Entre las mujeres se habían llevado a Ahinoam y a Abigail, las esposas de David. Imagínense en esto, hermanos. David no estaba, llegó a ver a su pueblo, no encontró nada, todas sus posesiones quemadas, las mujeres de donde nosotras parimos las generaciones, no había ni una, cómo se iba a poblar otra vez, los niños se los llevaron, las ancianas y los ancianos se los llevaron, y aún a sus 2 esposos. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Y dice más adelante, al ver esto, David y sus hombres se echaron a llorar hasta que no tuvieron más fuerza. Yo sé, hermanos, que más de uno de nosotros nos ha pasado esto. Lloramos desesperadamente, pasamos noches en vela llorando, porque sé que nos ha pasado. A mí me ha pasado eso. ¿A quién más le ha pasado eso? Nos ha pasado. Aún estando aquí en la iglesia, tendemos a flaquear porque somos seres humanos y lloramos porque de pronto nuestros hijos están perdiendo la confianza en nosotros, porque económicamente nos está yendo mal y no tenemos cómo pagar deuda. Y entonces se nos vuelve la cabeza más grande que un bombombón. Y llore, y llore, y llore, y llore desesperadamente. A esto súmele, y dice, los hombres estuvieron a punto de apedrear a David, pues le echaban la culpa de que los amalecitas se hubieran llevado a sus mujeres y a sus hijos. ¿A cuánto nos ha pasado que en nuestra casa se nos levanta nuestra propia familia con el dedo acusador, con las piedras como lo iban a hacer con David sus compañeros, y nos echan la culpa? Es por su culpa lo que está pasando, es porque usted se metió por allá, es porque es y lo otro, es que antes de que usted fuera allá, mire, estábamos bien, pero ahora no, todo malo, y empiezan y nos echan la culpa cuando nosotros en verdad sabemos que no tenemos la culpa. Pero no tenemos que desesperarnos. Sé que como seres humanos nos desesperamos bastante, ¿sí? Pero tenemos un gran ejemplo y es David, un gran hombre del Señor. Y dice aquí, en la parte B del versículo 6, dice, sin embargo David confiaba en que Dios podía ayudarlo. ¿Confiaba en quién? Amén. Confiaba en que Dios podía ayudarlo. Así que se animó y le dijo al sacerdote Abiatar, el hijo de Ahimelech, tráeme tu chaleco sacerdotal, voy a consultar con Dios qué es lo que debo hacer. Es eso lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, cuando estamos pasando este tipo de cosas. Estas situaciones que quieren venir a enfrentarnos a nosotros, pero es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada siempre fija en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tenemos que hacer? Postrarnos de rodillas, entrar en la presencia del Señor, que Él es el que nos da las instrucciones para saber qué es lo que tenemos que hacer. Aquí dice que David le dijo, voy a consultar con Dios qué es lo que debo hacer, ¿sí? Porque nosotros, aún yo, porque sé que el Señor nos está hablando en esta tarde y a mí también me está hablando bastante, y nos desesperamos y salimos corriendo a donde los hermanos, salimos corriendo a veces a donde gente que ni siquiera es cristiana y no conoce bien del Señor, y les contamos lo que nos está pasando y nos da uno una solución, el otro nos pinta otra diferente a la que nos dio el otro, nosotros pensamos otra cosa y nos vuelve en la cabeza un 8, o no, nosotros mismos nos volvemos la cabeza un 8 por recibir donde no tenemos que estar recibiendo, ¿sí? Y
caemos quizás a veces en la trampa y nos vamos por allá desesperados a hacer lo que no teníamos que hacer. Entonces el problema se vuelve más grande. Si antes medía 10 centímetros, entonces ya están midiendo 1 metro. Pero David nos da un gran ejemplo, que lo primero que hizo fue decir, voy a confiar en Dios. Voy a buscar qué es lo que el Señor me va a decir que tengo que yo hacer, ¿cierto? Amén. Y entonces dice el versículo 8. ¿Quién me lo lee? Amén, gloria al Señor. Dice en la traducción lenguaje actual, David consultó a Dios. ¿Debo perseguir a estos bandidos? Y si los persigo, ¿los alcanzaré? Dios respondió, persíguelos, porque va a alcanzarlos. Y también vas a recuperar lo que te han robado. Hoy nuestro Señor nos está diciendo a Lucena, persigue a Amalek, porque vas a recuperar lo que Amalek te ha querido quitar. Persiste, porque tus hijos le pertenecen al Dios Todopoderoso. Y vas a recuperar esa comunión que ellos tenían en su primer amor con nuestro Señor. Lo vas a recuperar y va a venir doble. Va a venir multiplicado, porque el Señor cuando nos restituye, nos da en sobreabundancia. Y Él sí que es experto en hacerlo, porque nuestro Señor nos enseña nuestra pastora que es generoso, que Él no es escaso, Él nos da en sobreabundancia. Amén. Y nos dice que lo persigamos. Entonces, para perseguirlo tenemos que ponernos en posición de ¿qué? De guerra. Exacto, tenemos que ponernos en posición de guerra, porque el que nos ha querido venir a arrebatar lo que nos pertenece es nuestro enemigo. Y no es bueno, bien malo, ¿sí que? Pero nosotros nos paramos y dice el Señor, persíguelos. Y cuando Él nos dice persíguelos es porque su presencia va a ir con nosotros, porque no nos va a mandar solitos para que nos devoren, no, sino que Él nos manda para que nosotros vayamos y que Él va delante de nosotros, abriéndonos el camino y detrás de nosotros cuidándonos como nuestra retaguardia. Y dice, los vas a alcanzar, no te preocupes, ve, sigue, alcanza, ¿sí? Que vas a recuperar todo. Pero en ese tiempo era con armas, en ese tiempo era, ay animales, esta vez era religión. Pero resulta que la palabra de Dios nos dice que nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino para la destrucción. Amén. Entonces tenemos que pararnos y perseguirlos, ser perseverantes en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, en el buen testimonio, porque también son ganados por nuestro buen testimonio, ¿cierto? Amén. Entonces tenemos que persistir, pararnos, guerra espiritual, hollarnos en oración, quebrantarnos, arruinarles sus planes, exigirles que nos devuelvan lo que nos ha quitado, porque el precio ya fue pagado hace más de 2000 años en la cruz del Calvario por nuestro amado y glorioso Salvador y Redentor Jesucristo. Amén. Dice el versículo 9, entonces David se fue con sus 600 hombres al llegar al arroyo de Besor. 200 de ellos estaban tan cansados que no lo pudieron cruzar y se quedaron allí. Tremendo esto, hermanos. David se fue con sus 600 hombres. Nosotros también nos vamos a ir a la pelea con nuestros 600 hermanos, porque por fe vienen multitudes a este lugar. Porque no estamos solos, tenemos la presencia del Señor, pero también tenemos nuestros hermanos
que también hacen parte del ejército de los soldados de Cristo, ¿cierto? Que también son los que van a pelear. Entonces, que nosotros seamos de esa parte del ejército que persevera, que no teme, que vaya confiado y que no se cansa. Y si sentimos que nos estamos cansando, metámonos en ayuno, porque el ayuno es el que fortalece el espíritu y mengua la carne. Ningún cansamiento, nada de eso, ningún cansancio ni nada. Vamos a persistir, que no nos pase como los que se quedaron ahí, vaya pelea y nosotros recibimos de lo que van a dar, porque pues también tienen derecho, ¿no? Pero no, que estemos allá en los que vamos a pelear, en que Dios diga, mire, este es mi hijo, en el cual yo tengo complacencia. Este es mi hijo al que yo le puedo depositar mi confianza, al que yo le puedo decir, y va porque es eficiente, porque está dispuesto, porque no tiene miedo, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que el Señor nos ha dado el cobardía, ni de temor, sino de amor y de dominio propiamente. Y dice, David siguió persiguiendo a los amalecitas con los otros 400 hombres. ¿Sí ven? Siguió. Nos vamos a saltar aquí para avanzar. Entonces saltémonos al versículo 16. ¿Qué dice 16? Amén. Y dice, al llegar David y sus hombres encontraron a los amalecitas comiendo, bebiendo y danzando por todo el campamento. Imagínense, ellos estaban, entre comillas, contentos, ¿no? De fiesta, no sabían lo que les sobrevenía encima. Estaban celebrando el haberles quitado a los filisteos y a los de Judá todo lo que tenían. Aparentemente nuestro Amalek, aquel Amalek que ha venido a nuestras vidas a querernos arrebatar lo que nos pertenece, la salud, las finanzas, la familia, el ministerio, la paz, está ahorita de fiesta. Estos se nos levantan y en la calle nos miran y se ríen, se mofan, hacen comentarios tremendos y se burlan y dicen, mire allá con ese Dios, allá y de qué le ha servido. En cambio nosotros, mire cómo prosperamos, mire cómo nos va de bien. Pero ellos no saben que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que si nosotros somos fieles y persistimos, vamos a obtener una recompensa muy grande, ¿cierto? Porque lo que ellos aparentemente tienen de nosotros en este momento se les va a ser arrebatado de las manos. Ellos no van a prevalecer con eso. Jesús ha conquistado esa victoria por nosotros. Y el enemigo sabe que nosotros confiamos plenamente en Jesús. Y que en el poder de su sangre hay victoria en nuestras vidas. Y que si proclamamos ese poder y el poder de esa sangre preciosa en esa situación, sobre esa situación, ya la victoria fue dada. Nosotros no tenemos que vernos derrotados ni amedrantarnos por lo que ellos están haciendo, porque creo que la palabra también dice, en alguna parte, creo que es en Proverbios, donde dice que nosotros o en un salmo, que nosotros no tengamos envidia de lo que prospera el impío. Entonces nosotros no tenemos que sentir eso, ¿no? Nosotros sabemos de quién somos hijos, de qué estamos hechos, qué estamos buscando y que ya tenemos que la salvación. Entonces no nos vamos a dejar amedrantar por eso. ¿Listo? Y dice, al amanecer David los atacó y la batalla duró hasta la noche del día siguiente. David mató a todos los amalecitas. Solo se salvaron 400 jóvenes que montaron en camellos y lograron escapar. Entonces los que no quisieron enfrentar a David o no nos querrán enfrentar a nosotros son tomados como cobardes y aparentemente escaparon
Pero de todas maneras, si no se arrepienten, van a tener una condenación, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos dice que David tuvo la victoria sobre todos, no sobre uno, ni sobre dos, ni sobre tres. A pesar de que los otros se hayan escapado, David fue victorioso sobre ellos, porque tuvieron que salir corriendo pero sin nada. Ahí no dice que llevaron algo, ahí dice salieron corriendo con los caballos, con los camellos, dice. Luego dice, David recobró todo lo que los amalecitas se habían llevado. Amén. Y también rescató a sus 2 esposas. No faltó ningún niño ni adulto, y ni siquiera el objeto más pequeño. Cuando la palabra de Dios dice que ni siquiera el objeto más pequeño, yo me hago la idea de una aguja, qué sé yo, pero ni eso se le escapó. El Señor le entregó todo a David. Gloria a Dios. Y dice, además, David recobró todas las vacas y ovejas, y los que iban guiando el ganado decían, esta es la parte que le toca a David. Amén. Entonces, aquí vemos que el Señor, como nos ha enseñado la pastora, Él es generoso. Nuestro Señor no se queda con nada. Si nosotros persistimos, si nosotros obedecemos a su palabra, obtenemos el galardón. Amén. Y nos da todo conforme a lo que el Señor sabe que nosotros necesitamos. Él nos da todo conforme a lo que el Señor sabe que viene de su voluntad y que nos va a hacer de todo hecho y de bien para cada uno de nosotros. Si hay algo que el enemigo se quiso llevar, pero eso antes nos estaba haciendo era estorbo y nos estaba sirviendo de tropiezo, ni nos preocupemos porque nos lo devuelvan, porque ¿para qué? Que el Señor nos restituye todo aquello que nos va a traer provecho. Amén. Y el Señor nos va a dar riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver aquí un temita rápido que dice, ¿cómo recuperar el botín que nos ha sido quitado? Y son 3 pasos. El primero es orar y buscar el rostro de Dios con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos por favor a Mateo 6:33. ¿Quién lo lee, hermanos? Amén. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Aquí dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como su único rey. Lo más importante es que reconozcamos a Dios como nuestra única salida, como nuestra única salvación. Ya no cometamos los errores que cometíamos antes de salir corriendo con el vecino. Nuestra ayuda viene de nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Dice, y que hagan lo que Él les pide. Cuando lo buscamos, Él nos va a dar unas indicaciones. Cuando lo buscamos, Él nos da como estrategias para ir a pelear, para ir a ganar esa batalla. Amén, hermanos. Entonces, nos dice aquí su palabra, y que hagan lo que Él les pide. O sea, tenemos que obedecer. Así no entendamos lo que Dios nos manda hacer, obedezcamos. Amén. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. En el tiempo de Dios, a la manera de Dios y a la voluntad de Dios, vamos a obtener lo que necesitamos. ¿Quién más que Él? Que Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos y cuándo y cómo. ¡Qué bendición! Amén. Vamos por favor al Salmo 39:12. 39:12. Amén. ¿Qué dice, hermana, la parte A?
Amén. Dice acá, Dios mío, oye mi oración, escucha mi queja, no desatiendas mi llanto. Cuando el Señor aquí nos dice, o cuando David decía, oye mi oración, escucha mi queja, no es la queja de, ay Dios, pero ¿por qué me está pasando esto? Pero yo, ¿por qué estoy viviendo esta situación? Ay, mire que yo soy muy bueno y usted lo que me manda, Señor. No, ese tipo de queja no, porque ese tipo de queja a Dios no le va a agradar y nuestras oraciones no van a ser oídas. Es una queja como la mamá de Samuel cuando no podía tener hijos, que ella fue a la presencia del Señor, oró y decía, mira, se me burlan, mira, se me mojan, yo quiero tener un hijo, Señor, por favor, concédemelo. Sí, es una queja del Señor, mira, por favor, yo lo merezco, yo sé que de ti proviene esta salvación. ¿Cómo está, hermana? De ti proviene esta salvación, amén. Es ese tipo de queja. Y dice, no desatiendas mi llanto. El Señor no desatiende nuestro llanto. Cuando nosotros vamos a su presencia, y Él sabe que estamos pasando por tribulaciones, por angustia, por necesidad, por X o Y circunstancia, y sabe que nuestras lágrimas vienen de ese dolor que le decimos, Padre, ayúdanos, me duele, pero tú eres la salida, tú eres la puerta, ayúdanos. Él no va a desechar esas lágrimas. Si nuestras lágrimas son de berrinche, esas lágrimas yo creo que el Señor sí las deja a un lado. Entonces tenemos que ser muy sabios. Amén. Seguimos con Lucas 1:3. Perdón. Sí. ¿Quién lo lee? Esta es la historia de Zacarías e Isabel, que ellos no podían tener hijos, ¿sí? Ellos no podían tener hijos y oraron, elevaron un clamor al Padre, al Dios Todopoderoso, diciéndole, Señor, por favor, queremos tener un hijo, escucha, atiende nuestra súplica. Y ellos clamaron, ¿cierto? Por eso dice el Señor que todo lo que el enemigo nos ha querido quitar, pidámoslo a Él en oración. Este es nuestro primer punto para poder recuperar el botín, amén, que es orar y buscar el rostro de Dios con fe. Entonces Zacarías e Isabel buscaron el rostro del Señor con fe, clamaron por ese hijo, y la oración eficaz del justo puede mucho. Dice aquí desde el versículo 11, de pronto un ángel de Dios se le apareció a Zacarías al lado derecho del altar. Cuando Zacarías vio al ángel, tuvo mucho miedo y no supo qué hacer. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha escuchado tus oraciones. Tu esposa Isabel tendrá un hijo y lo llamarás Juan. Su nacimiento te va a hacer muy feliz y muchos también se alegrarán. Amén. Entonces hoy el Señor te dice, no tengas miedo de que Dios ha escuchado tus oraciones. Lo que el enemigo te ha querido quitar, el Señor te lo devuelve. Te lo devuelve a 7 veces más, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice que nos devuelve 7 veces más, ¿cierto? Y dice aquí, y su nacimiento, el nacimiento de este dolor, porque cuando nosotros lloramos, estamos sufriendo también por el dolor que nos causa esa situación, ¿sí? Que nos están como quitando y arrebatando algo que es muy nuestro y nos duele. Y nosotras como mujeres sabemos que tenemos un dolor de parto, pero estamos fugiendo y al mismo tiempo estamos dando a luz algo que va a ser duradero, ¿cierto? Entonces, no tengamos miedo, porque ese dolor va a parir algo hermoso que el Señor nos va a dar. Amén. Y cuando eso venga, cuando el Señor nos traiga esa restitución, esa restauración, en lo que cada uno de nosotros hemos estado clamando, no solamente nosotros nos vamos a alegrar, sino dice, muchos también se alegrarán, muchos. Los que están en el Espíritu, ¿no? Los que vienen con nosotros y tenemos
No, amén. Amén. Bueno, el segundo es rodéate con gente que tenga la misma misión que tú. Dígale a tu vecino, rodéate con gente que tenga la misma misión que tú. Y entonces dígale, aquí estoy yo. Amén, porque somos confiables, amén. Bendito sea el Señor. Entonces vamos por favor a Éxodo 17, 10. Éxodo 17, 10. Amén. Así, por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la parte más alta del cerro. Mientras Moisés levantaba el brazo, los israelitas les ganaban la batalla a los amalecitas. O sea, qué cosa con estos amalecitas, ¿no? Pero el Señor nos ha dado victoria sobre los amalecitas. Pero cuando lo bajaban, los amalecitas le ganaban a los israelitas. Y Moisés comenzó a cansarse de mantener su brazo en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra para que se sentara y se colocaron uno a cada lado para sostener alto los brazos de Moisés. Así lo hicieron hasta el atardecer y de este modo Josué pudo vencer a los amalecitas. ¿Qué hubiese pasado, hermanos, si Moisés hubiese estado solo en ese momento? Si no hubiese estado Aarón y si no hubiese estado Hur. Lamentablemente, de pronto los amalecitas hubiesen prevalecido contra el pueblo de Israel, ¿cierto? Porque Moisés tenía que tener en alto el bastón. Pero sus amigos, lo que es rodearse de gente que tenga la misma visión que nosotros, cuando nos ven flaqueando, viene ese Hur, viene ese Aarón y nos levantan y nos ayudan a pelear por lo que nosotros estamos peleando. Amén. Eso es lo importante de rodearnos con gente que tenga la misma visión que nosotros. Porque el dolor de la hermana es mi dolor. Su felicidad es mi felicidad. Los deseos de su corazón, no sé tanto cuál los tenga, pero sé que si los deseos de su corazón van conforme a la voluntad del Padre para su vida, la van a hacer feliz. Por lo tanto, el deseo de mi corazón es verla feliz. Amén. Y si nosotros vemos que de pronto está flaqueando, si nosotros vemos que de pronto el enemigo consejo y le manda un dardo, y ella ayuda así sola, ¿quién la va a ayudar? No, vamos, hermana, tú puedes, ¿qué necesitas? Vamos, levanta, tú puedes, vamos, no estás sola. Porque pueblo que permanece unido jamás será vencido, dicen por ahí, ¿cierto? Entonces eso es lo importante. Y Eclesiastés 4:9. Quien llegue dice amén, porfa. Porque yo no llego. Amén. ¿Qué dice, hermana? 9 y 10. Amén. Lo importante es rodearnos con gente que tenga la misma visión que nosotros. La verdad, más valen dos que uno, porque sacan más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo, pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarlo. Lo entendemos perfectamente, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos dote
de ese amor por nuestro hermano, de que nos coloque un mismo sentir y que entre todos luchemos contra ese Amalek que ha querido venirnos a arrebatar lo que el Señor nos ha entregado, y vamos a arrebatarle porque no se va a quedar con nuestras pertenencias. Y si vienen multiplicadas en el nombre del Señor. Amén. Y por último, como tercero, mantenga un espíritu de guerra. Amén. Mantenga un espíritu de guerra, hermano Jeremías. Vamos a 2 de Corintios 10:4. Amén. 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 Aquí en traducción lenguaje actual nos lo dice de la siguiente manera. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar. Con ese poder que proviene de Dios, haremos que Amalek nos devuelva lo que nos pertenece y obedezcan a Cristo. Acá dice, y obedezcan a Cristo. No les queda de otra salida. Amén. Ya no es como en los tiempos antes de Cristo, que era vamos a matar, vamos a descabezar, camine, tome lanza, tome su escudo y vaya, y sangre por un lado y sangre por el otro, no. Y ahora es guerreando, metiéndonos con oración, que si, mire, que si por X o Y situación usted estaba durmiendo y quedó despierto, póngase a orar, póngase a guerrear, que algo estará pasando. Para algo el Señor lo despertó, eso no puede dar. ¿Listo? No que, ay, venga, me pongo la cobija. Mire, de todas maneras no va a poder dormir. No va a poder dormir. Nos toca pararnos o adorar, pararnos, a hacer algo, y el Señor ya por medio de su Espíritu Santo nos guía y nos enseña qué es lo que tenemos que hacer, para qué fue que nos despertó. Pero tenemos es que guerrearla, porque si proclamamos la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo que obtuvo la victoria allí en esa cruz y que puso públicamente los principados de las potestades, allí en esa cruz, esa sangre hace salir corriendo mal y nos suelta lo que nos pertenece. Yo no creo que ellos sean tan masoquistas de quedarse ahí, ay, me está mencionando la sangre de Cristo y yo no les suelto nada. No, lo tienen que soltar. Ellos tienen que temblar ante la presencia de Cristo Jesús que está en nosotros. Amén. Porque es más grande Jesús que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Amén. Vamos a Efesios 6:10 en adelante. Y dice, finalmente, deje que el gran poder de Cristo les dé la fuerza necesaria. El gran poder de Cristo Jesús. Amén. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado. Ahí no dice protéjanse de la manera en que usted piensa que se tiene que proteger. No se ponga su propia armadura. Dice, protéjanse con la armadura que Dios le ha dado, y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Amén. Así cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse alerta. Al mantenernos alerta, también es que tenemos que
que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Amén. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. Mire tan bonito. Llevar el mensaje del Señor, el mensaje de la salvación, al que lo necesite. Nos deleitamos en hacerlo y estamos haciendo de guerra, estamos haciendo de frente al enemigo. Esto lo está huyendo, esto lo está quebrantando, porque uno dice, si es parte de nuestra armadura, lo tiene que torturar. Y nosotros nos deleitamos en hacerlo y ganamos algo para el reino de los cielos. Que su confianza en Dios nos proteja como un escudo. Recuerden que no tenemos que ir salir corriendo con el Amén. Y que apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Amén. Nuestra confianza en Dios es como esa agua viva del Señor en nuestras vidas. Y que si el enemigo nos lanza un dardo mediano, pequeño, chiquito, grande, como sea, inmediatamente se tiene que apagar. Inmediatamente se apaga. Porque contra la confianza que hemos puesto y depositado en nuestro Señor, ¿quién va a poder? ¿Qué va a prevalecer? El enemigo que le dice, no, pero el Señor le dijo sí, así el mundo de allá, lo que le esté quitando, le digan que no. Dios me dijo sí, y es sí, porque las promesas del Señor son en el sí, y en el amén, gloria a Dios. Dice, que la salvación los proteja como un casco, y que los defienda la palabra de Dios, amén, que es la espada del Espíritu Santo. No se olviden de orar siempre, en todo momento, sin cesar, aún en los mismos pensamientos, orar. Y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo de Dios. No en nuestro entendimiento, sino en el Espíritu, que es la oración eficaz. Manténganse en estado de alerta, manténganse en estado de alerta, en estado de guerra. Si el Señor no lo repite, es porque es muy importante. Entonces, manténganse en estado de guerra. Cada ratico, bueno, y eso. Amén. Cristo va conmigo, más que vencedor. Y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. No solamente nosotros estamos pasando tribulaciones, no solamente nosotros estamos siendo atacados por Amalek y nos están queriendo arrebatar las cosas, sino que todos nuestros hermanos también, ¿sí? Porque el enemigo no va a molestar al que está allá en el mundo. Él está feliz que ellos estén allá. Él está haciéndonos la guerra y mirando a ver por qué lado se nos mete para flaquear nuestra fe. ¿Por qué lado? Pero nosotros tenemos que estar firmes. Amén. Entonces, amados, como dice la palabra de Dios, recuerden que el reino de los cielos sufre violencia. Y solamente los violentos, amén, lo arrebatamos. Entonces nosotros somos esos guerreros valientes en las manos del Señor. No es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Amén. Y por último, les dejo la promesa que nos da el Señor en la palabra en Isaías 49:25. ¿Quién lo lee con voz de trompeta en Reina Valera? Sí, 25. Gloria al Señor. Ahí lo dice claro. El botín será arrebatado de las manos del valiente, del Amalek, será arrebatado. Y el pleito de nosotros, nuestro Señor lo va a defender. Gloria a Dios.